que son las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas son enfermedades que muchas veces las están padeciendo las personas, pero en lo que se llegan a diagnosticar, en muchas ocasiones los pacientes se agravan. ¿Por qué? Porque las enfermedades psicosomáticas son aquellas enfermedades físicas, pero que su origen es psíquico, es psicológico. O sea, aquí estamos hablando de la mente cuando enferma el cuerpo. Y cuando estamos hablando de estas enfermedades, estamos hablando de enfermedades que en muchas ocasiones existen confusiones. ¿Por qué? Porque cuando las personas comienzan a padecer dolores físicos o comienzan a tener padecimientos orgánicos, generalmente nunca se imaginan que puede ser la mente la que enferma el cuerpo. Sin embargo, ya está demostrado, incluso existen a nivel internacional departamentos específicos en muchos hospitales y centros de investigación de medicina psicosomática nada más. La medicina psicosomática es una especialidad y una rama de la medicina que ya se viene estudiando a mediados del siglo XIX. Fueron los franceses y los alemanes los primeros que comenzaron a introducirse en esta área y comenzaron a introducirse en esta área precisamente porque se percataron que muchas de las enfermedades que hoy tenemos físicamente no tenían su origen precisamente en el cuerpo. Aquí es importante hacer una diferenciación y esta diferenciación muchas veces no está clara en todos los profesionales, incluso en los profesionales de la salud mental tampoco a veces está clara, y es que existen otros grupos de desórdenes emocionales que a veces parecen que son psicosomáticos, pero no lo son. Cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, estamos hablando de enfermedades que a partir de alteraciones en el pensamiento, exposiciones a preocupaciones mantenidas en el tiempo, con altos niveles de estrés, llegan a producir somatización. Somatización es que los conflictos intrapsíquicos que tenemos en nuestra mente se convierten en síntomas físicos, y puede ser que en un momento determinado podamos comenzar a sentir, por ejemplo, dolores musculares, podamos comenzar a padecer de cefaleas, podamos padecer, por ejemplo, de gastritis, de úlceras, de trastornos gastrointestinales, incluso de enfermedades físicas graves como el infarto agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares, y sin embargo, el origen fundamental es psíquico. Ahora, ¿qué diferencia tienen las enfermedades psicosomáticas de otros trastornos como los trastornos somatomorfos? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque en ocasiones hay profesionales que consideran que las enfermedades psicosomáticas son aquellas que se presentan las enfermedades en el cuerpo, les realizan los exámenes de laboratorio y sin embargo estas enfermedades, cuando les realizan los exámenes de laboratorio, no se encuentra ningún hallazgo que sea positivo para pensar en una enfermedad física, y sin embargo esto es incorrecto. O sea, los trastornos que cuando los pacientes presentan dolencias físicas, tú le haces los exámenes de laboratorio y no tienes hallazgos clínicos en los exámenes de laboratorio, es a lo que se le atribuye el diagnóstico de trastornos somatomorfos. Los trastornos somatomorfos son trastornos que lo padecen algunas personas que tienen características específicas en su personalidad, como es la sugestión, como es la impresionabilidad. En muchas ocasiones hay características histriónicas o histéricas también en la persona, que no quiere decir que sea un trastorno de personalidad histérico. Y es importante aclarar, Fabricio, a veces las personas piensan que la histeria es una persona que se está haciendo. No, la histeria es una enfermedad, y es una enfermedad donde el paciente sufre mucho porque tiene un sistema nervioso muy débil. Son personas que en muchas ocasiones necesitan de el reconocimiento social, tienen la tendencia a tener actitudes teatrales, se sugestionan con facilidad en lo que otras personas algo les puede impresionar, a ellos les impresiona mucho más, y llega un momento que cuando están expuestos a determinadas situaciones que para ellos se convierten en abrumadoras, entonces llegan a desarrollar un desorden disociativo en su mente. En una ocasión estuvimos hablando aquí de los trastornos disociativos, y la disociación significa que existe una fragmentación en los procesos cognitivos, ¿no? Cuando aparece una disociación en los procesos cognitivos, una fragmentación en la capacidad mía para pensar, concentrarme, memorizar, llega un momento que esto se fragmenta y el paciente puede comenzar a sentir síntomas físicos, a expresar, ¿no? A somatizar síntomas físicos. Por ejemplo, puede caer al piso, comenzar a tener movimientos que aparentemente parecen movimientos tónico-clónicos de una epilepsia, pero sin embargo, cuando empiezas a analizarlo profundamente, no tiene un patrón sintomático
propio de una epilepsia, comenzando porque el paciente es consciente de lo que le está sucediendo, pero sin embargo no puede dejar de controlar el acto. A veces el paciente lo que hace es un estrechamiento de conciencia, hace un estrechamiento de conciencia donde de alguna manera puede sentir que hay personas al lado, lejos puede escuchar voces, pero no puede no puede evitar que los síntomas aparezcan. Sin embargo, en la epilepsia hay una pérdida de conciencia. Entonces, la diferencia entre trastornos somatomorfos y trastornos y enfermedades psicosomáticas es que en las enfermedades psicosomáticas la mente afecta el cuerpo, lo enferma. Tú le haces exámenes de laboratorio, efectivamente. Le haces exámenes de laboratorios clínicos y los hallazgos clínicos sí aparecen. En los trastornos somatomorfos no. En los trastornos somatomorfos el paciente siente síntomas, aparecen un cortejo sintomático que puede llegar a confundir con una enfermedad física orgánica, pero sin embargo cuando empiezas a hacer los estudios te das cuenta que no existe ningún hallazgo y además en muchas ocasiones el patrón sintomático no se corresponde con la sintomatología real para poder llegar a definir una enfermedad. Significa que tiene la enfermedad, pero sin embargo su mente la ha creado. A pesar de haberla creado, le afecta a su cuerpo, le afecta al organismo. Espera, en el trastorno somatomorfo, generalmente cuando se logra mejorar el conflicto intrapsíquico que produjo los síntomas desaparecen. Sin embargo, en el trastorno en la enfermedad psicosomática no. En la enfermedad psicosomática, en los inicios, puede ser que el paciente comience con alguna sintomatología somática, pero sin embargo, le hagas los estudios y no aparezcan. Pero ya cuando hablamos de una enfermedad como una gastritis, cuando hablamos de una enfermedad como una cefalea migrañosa, sí cumple los patrones clínicos para hablar, los patrones sintomáticos para hablar de una cefalea migrañosa producida por la mente. Si hablamos, por ejemplo, de un infarto agudo del miocardio, vamos a hacer un electrocardiograma, vamos quizás a hacer exámenes de laboratorio para poder identificar o corroborar si se corresponde a un infarto agudo del miocardio, y en la enfermedad psicosomática sí se van a existir hallazgos clínicos. Sin embargo, en el trastorno somatomorfo no. En el trastorno somatomorfo puede ser que el paciente sienta ardor en el estómago, puede aparentar una gastritis realmente, sin embargo, cuando le hacemos los estudios no tiene gastritis, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que en un momento determinado el paciente de pronto sienta que tiene una parestesia, o puede tener, por ejemplo, sensación a cualquier nivel donde hay entumecimiento o anestesia de los miembros, y sin embargo, cuando empieza a hacer el examen físico, no se corresponde con una enfermedad neurológica real. Entonces, cuando ya uno comienza a profundizar en la mente del individuo, empieza a trabajar psicoterapéuticamente y junto con el tratamiento farmacológico, entonces esos síntomas desaparecen. Te das cuenta que el trastorno somatomorfo, cuando resuelves el síntoma psíquico, la afectación psicológica, llega un momento entonces que la enfermedad física desaparece. ¿Por qué? Porque es una enfermedad o son síntomas que aparecen producto de afectaciones de la mente, pero sin embargo no existe una afectación física real. Puede llegar un momento que desaparece. Si no desaparece, ¿qué habrá que hacer? Entonces hay que pensar, si no desaparece es porque no se ha trabajado adecuadamente. Aquí hay dos cosas. Si uno sospecha que hay un trastorno somatomorfo y el paciente aparentemente resuelve su conflicto intrapsíquico, pero los síntomas no desaparecen, le hacen los exámenes de laboratorio y tampoco hay hallazgos clínicos, hay que seguir profundizando, porque ahí, desde el punto de vista psicológico, todo no está resuelto. Cuando hay un trastorno somatomorfo, que tú llegas a las causas reales y puedes trabajar con el paciente y logras que el paciente resuelva su conflicto intrapsíquico, los síntomas físicos desaparecen. En la enfermedad psicosomática no. En la enfermedad psicosomática existe una afectación psíquica que daña el cuerpo, y sí existen afectaciones orgánicas que se pueden corroborar clínicamente. Y hay otros tipos de desórdenes emocionales también que es importante diferenciarlo, como son los trastornos facticios o trastorno por simulación, en el que el paciente sí es consciente de lo que está sucediendo. En el trastorno por simulación, el paciente está consciente de qué síntomas, incluso los pacientes muchas veces estudian las sintomatologías clínicas para lograr una ganancia secundaria, pero el paciente es consciente de esto, simula los síntomas, y es diferente al trastorno somatomorfo y al trastorno psicosomático. Entonces, es importante poder comprender esto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos dolores, tenemos, por ejemplo, como estábamos hablando, hay mucha relación, por ejemplo, de la ira como parte de los rasgos de personalidad, del odio, el resentimiento, con
el debut de enfermedades físicas importantes como enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares como los infartos agudos de miocardio, hipertensiones arteriales, también accidentes cerebrovasculares que tienen mucha relación con estas características de personalidad. Y cuando somos personas que en muchas ocasiones nos pasamos casi todo el tiempo iracundos, tenemos resentimientos de mucho tiempo, podemos llegar a enfermarnos realmente físicamente, y cuando hacen los estudios sí existen hallazgos clínicos donde está afectado el cuerpo. Eso es una enfermedad psicosomática. En el trastorno somatomorfo, el paciente tiene conflictos intrapsíquicos no resueltos, donde comienza a experimentar el cuerpo síntomas físicos, parecen que es una enfermedad real. Sin embargo, cuando le haces el examen físico, le haces los exámenes de laboratorio, no aparecen hallazgos clínicos que te puedan corroborar que realmente es la enfermedad. Entonces tenemos que pensar en un trastorno somatomorfos y profundizar y trabajar en el área de la psicología, la psiquiatría. Y si el paciente pasara el tiempo y no mejorara los síntomas, que era lo que tú me comentabas, pero además hace los exámenes de laboratorio y tampoco aparece ningún hallazgo clínico, entonces todavía falta por trabajar y llegar a la causa real del por qué está convirtiendo los conflictos intrapsíquicos en síntomas físicos. ¿Por qué? Porque siempre en el trastorno somatomorfo tú resuelves el área psicológica y los síntomas físicos desaparecen. ¿Ahí habría un trastorno desde el mismo sistema nervioso? Desde el mismo sistema nervioso. O sea, cuando hay una afectación, y esto es importante, a veces es muy difícil poder pensar que los pensamientos y las características de personalidad no pueden dañar el cuerpo. Sí pueden dañar el cuerpo. En muchas ocasiones está afectado el sistema nervioso, está afectado el sistema inmunológico, el sistema endocrino, y es importante esto. Existen enfermedades, por ejemplo, como las enfermedades tiroideas, las enfermedades pancreáticas como la diabetes mellitus, que muchas veces el debut surge a partir de afectaciones psicológicas importantes. Y es muy importante llegar a comprender esto. ¿Por qué? Porque a veces puede llegar el paciente, por ejemplo, a una emergencia, puede llegar a una consulta externa o cualquier médico general, médico familiar o médico internista de cualquiera de las especialidades médicas, y quizás estamos buscando exámenes a través de exámenes de laboratorio o o exámenes imagenológicos, algunos otros criterios para poder llegar a diagnóstico, y no los encontramos. Y es importante pensar en que existe un grupo de enfermedades psicológicas que pueden dañar el cuerpo, y esto entonces nos facilita el camino, evita que la persona se agrave, porque además en muchas ocasiones cuando esto se demora, el paciente, por ejemplo, que padece una enfermedad somatomorfa, lo que hace es agravarse más, porque el paciente con un trastorno somatomorfo, mientras más hospitalizaciones tiene, mientras más pasa por médicos y no se diagnostica, entonces este paciente se agrava más, porque internamente, de manera inconsciente, existe una necesidad de lograr una ganancia secundaria, un propósito por algo. Si nos referimos a la psicosomática, doctor, ¿tiene cura? ¿Se lo puede tratar? Sí. ¿O porque puede aparecer una enfermedad, un problema, otro problema, entonces se va agravando la situación? Así es, sí, las enfermedades psicosomáticas sí pueden tener cura, sobre todo si se hace una intervención oportuna, porque a veces, por ejemplo, está diagnosticada la úlcera de Curley, es una úlcera de causa neurológica con una vinculación bien alta con la psiquis. Y si uno interviene oportunamente, a pesar de que haya un daño orgánico, se trabaja con gastroenterología o con medicina interna, con un médico familiar preparado para poder atender la parte orgánica y el daño que existe, con la medicación adecuada, la alimentación que debe requerir y el tratamiento psicoterapéutico que debe llevar, y el paciente puede mejorar. Y así mismo puede suceder, por ejemplo, con la cefalea, ¿no? Ahora, a veces hay algunas alteraciones físicas como la hipertensión arterial, donde ya existe una alteración importante en los mecanismos contrarreguladores de la presión arterial. Eso puede ser, doctor, la presión o el azúcar puede ser una enfermedad psicosomática, claro, porque está bien y un momento nomás y se le elevan. Claro, así es, Fabricio. Existe mucha relación, por ejemplo, las personas que padecen de diabetes, se ha comprobado y ellos mismos comprueban que cuando están sometidos a altos niveles de estrés, la glicemia aumenta por encima de los valores normales, incluso cuando en ocasiones no han consumido comidas o alimentos que realmente deban generarle niveles de glicemia altos. Se ha comprobado que aumenta la glicemia. ¿Por qué? Porque hay un aumento del cortisol en sangre. Siempre que aumenta el estrés en el organismo, existen otras alteraciones también orgánicas que aumentan la glicemia. Y
En la hipertensión también está comprobado que incluso hay pacientes que comienzan a hacer altas cifras de tensión arterial, le brindas los tratamientos específicos para controlar la hipertensión en ese momento y no mejora. Y cuando le administras, por ejemplo, un diazepam en ampolla, enseguida la presión empieza a disminuir. Entonces, es importante comprender esto porque a veces no nos damos cuenta de la importancia de poder cuidar nuestros pensamientos, poder cuidar el entorno donde nos encontramos, poder cuidar cómo interpretamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Hemos hablado en otros programas también de cómo debemos manejar nuestros pensamientos, cómo debemos proyectarnos nosotros como seres humanos, cómo debemos administrar nuestros tiempos, cómo debemos mirarnos nosotros mismos y cómo debemos mirar a los demás para que las afectaciones psicológicas no traigan como consecuencia enfermedades físicas, ¿no? Yo tengo la sospecha de que tengo enfermedad psicosomática. ¿Qué debo de hacer, doctor? Mira, lo primero es, Fabricio, poder primero identificar cómo estoy llevando yo mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre es importante, si uno sospecha que hay una enfermedad psicosomática, poder mirar cómo está siendo mi estilo de vida. Cuando hablamos de estilo de vida, no estamos hablando solamente de lo que uno observa físicamente, de lo que hace en el trabajo, no. Es también cómo estoy manejando mis pensamientos. Una persona puede trabajar en un mismo lugar, puede estar en una misma familia y sin embargo interpreta todo lo que sucede de manera diferente. A veces hay personas, por ejemplo, que se estresan por cosas muy mínimas y hay personas que para estresarse pasan trabajo. Hemos visto personas, por ejemplo, que se pueden estresar incluso hasta por llegar 5 minutos tarde a un lugar, porque son personas que necesitan llegar siempre 10 minutos o 5 minutos antes. Hay personas, por ejemplo, que los estresa el saber que otra persona no está usando mascarilla o que las personas están por la calle sin usar mascarilla en lugar de ocuparse y preocuparse por él mismo, porque hay cosas que no se van a poder controlar. Y es importante esto. ¿Una persona de estas características necesita medicina? En ocasiones puede necesitarla. ¿Por qué? Porque hay personas que el estilo de pensamiento que han tenido y que han estructurado de años es un pensamiento obsesivo. Cuando existen personas con pensamientos obsesivos, muchas veces tienen que llevar fármacos. A veces hay personas que no tienen pensamientos obsesivos constantemente, pero sí tienen altos niveles de ansiedad. Y cuando existen desórdenes emocionales de ansiedad, y hay trastornos neuróticos donde la sintomatología clínica principal es la ansiedad, muchas veces aparecen asociados a los trastornos de ansiedad ideas obsesivas. Lo que pasa es que son ideas obsesivas transitorias, que una vez que el cuadro ansioso mejora, las ideas obsesivas también, pero esto también lleva medicación. Y es importante, Fabricio, que me preguntes esto. ¿Por qué? Porque es válido aquí siempre aclarar a la población que el tratamiento farmacológico es un tratamiento que forma parte de los desórdenes mentales cuando son necesarios. Hay dos enfoques en salud mental: tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Y el no farmacológico incluye la psicoterapia y el tratamiento psicosocial. Pero cuando un paciente necesita la medicación, que es cuando ya hay síntomas involuntarios, que el paciente no puede controlar, que le afectan las actividades diarias, que no puede dormir, que no puede realizar las actividades laborales o estudiantiles, en muchas ocasiones es importante el tratamiento farmacológico, una dosis adecuada, con un seguimiento adecuado por el profesional, y nunca puede faltar el enfoque no farmacológico que incluye la psicoterapia, donde vamos a aprender cómo vamos a pensar, cómo vamos a llevar nuestra vida, cómo hacer las planificaciones, y no solamente el paciente, sino también las personas que están alrededor. Para que ¿es un tratamiento muy largo o deberá quedarse el paciente siempre para estar controlado? Varía. O sea, lo de un desorden emocional, el tratamiento de un desorden emocional largo o no, depende del tiempo de exposición que tenga los síntomas y el tiempo en que haya estado afectado el paciente. No es lo mismo un paciente que tiene hace 6 meses de afectación que el paciente que está afectado desde la infancia y nunca se ha diagnosticado la afectación psicológica. Igual puede ser que hayan personas que tengan todos los contextos propicios para haberse enfermado y nunca haberse enfermado a la magnitud de un paciente que en 3 meses se enfermó a partir que vio cómo asesinaron a alguien delante de él, y esto produjo de pronto un impacto importante, hace una reacción de estrés agudo, se convierte en un trastorno de estrés postraumático, es una persona sugestionable y quizás entonces ahí el tratamiento de intervención es más largo que en otra persona, porque no todos tenemos los mismos recursos, hay personas más resilientes que otros, ¿no? Entonces depende mucho de las individualidades de la persona para poder llegar a determinar si el tratamiento va a ser más largo o va a ser más corto. La realidad es tratar de hacer una intervención oportuna,
lo más... Si usted tiene esas características, es necesario visitar al médico. Sí, es importante siempre poder visitar al médico. Siempre orientamos que hay enfermedades que pueden ser vistas por un médico familiar, un médico general, pero tenemos que recordar que existen especialidades y que en ocasiones, si ya hemos ido al médico familiar y no mejoramos, es importante ir al especialista. ¿Por qué? Porque para eso están determinadas y están delimitadas las áreas del cuerpo que necesitan especialidades. Es importante llegar al especialista para poder llevar un tratamiento y un seguimiento adecuado y una conducta a seguir que mejore el paciente en el menor tiempo posible. Nosotros, por ejemplo, si necesitan de nuestros servicios, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 en el sector Las Palmas, entre Barbizotti y Avenida del Pacífico. Ahí tenemos nuestro centro de atención integral en salud mental Chalón y nos pueden ubicar a los números 0994 20 87 57 o 0985 54 07 64. Ahí estaremos gustosos de poder atenderles y brindarles la atención que usted necesita. Recuerden siempre que salud mental es mucho más que solamente tratamiento farmacológico, mucho más que solamente tratamiento psicoterapéutico. Hay que ver al individuo de una manera integral para poderle brindar herramientas que produzcan beneficios efectivos.